partir de ahora, bueno, ya comenzamos la clase del principio, ¿no? ¿Okay? Bien, chicos, entonces, la idea es, primera parte, van a tomar el ejercicio 2.1 que está acá, o antes de copiarlo, descarguen o copien esto y descarguen el archivo survey. Vamos a hacer, digamos, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para limpiar la data. Adicionalmente, ustedes tienen en tareas, entrar a tareas, ya está abierto el descargarlo, y están las instrucciones en general. O sea, yo voy a entrar a tareas, en tareas debe estar el taller de Team, no sé, y este es el taller con las instrucciones básicas. Les pido que lean, por favor, con cuidado las instrucciones de cómo tienen que enviarme, de cómo deben de enviarme el trabajo, que es un documento Word. En principio puede participar hasta un grupo hasta de 3, no más de 3, no puede ser de 3. Subrayo acá con negrita de que no pueden enviármelo por correo. Si me lo mandan por correo, lo más probable es que se pierda, porque tengo muchos correos con muchas cosas, entonces no lo encuentro así. Entonces, si tienen algún problema, me avisan simplemente, pero no lo puede enviar por correo porque se va a perder. Ese es un problema. Entonces, el documento es un documento Word y generar un informe. Aquí está el taller propiamente tal que lo pueden descargar y los dos datasets que van a trabajar, que son estos dos datasets o dos conjuntos de datos que van a trabajar. Eso es para el taller. En el día de hoy lo que vamos a hacer, una de las preguntas básicamente del taller se parece mucho a lo que vamos a hacer ahora. Un segundito, estoy admitiendo algunos chicos que van entrando ahora. Bien, entonces el asunto es, vamos a, como les decía a ustedes, en módulos, entrar y copiar el 2.1 si ya no lo han hecho, lo copian y lo pegan en, ¿dónde estamos? Aquí, descargar Survey y el ejemplo, ¿dónde estamos? A la semana 2, acá, el ejemplo 2.1 acá. Bien, también publicamos el video de la vez pasada que fue complicado por un problema de internet y que no se subía, así que en general. Ok, creo que ya estamos listos. No veo a nadie más en la sala de espera para ser admitido. Y vamos entonces a entrar a resolver el problema con R. ¿Okay? Deberíamos estar viendo un documento que dice para limpiar datos de variables, esto más o menos el documento. Entonces, le voy a ir explicando detalle por detalle cuáles son los instrumentos y la forma de pensar un poquito de cómo resolver un problema cuando se nos presente en la limpieza de los datos. De nuevo, si tienen alguna pregunta, no tengan ninguna dificultad en interrumpir, abran el micrófono o envíen un chat. Cualquier cosa, voy a estar atento por si acaso. ¿Ok? Bien, entonces partamos con la resolución del problema. En particular, bueno, esto es para limpiar, ya está limpio. Estos dos comandos que están acá, el efecto que tiene es limpiar toda la gráfica, las variables globales y la consola se limpia con esta escobita que está acá, ¿no? Entonces ahora está todo limpio y solamente está el ejercicio 2.1 acá. Entonces yo lo voy a simplemente correr, voy a cargar las librerías que son las mismas de la vez pasada. Ahí se van a cargar. ¿Okay? Ya están cargadas las librerías. Voy a colocar mi directorio de trabajo, que es la única cosa que ustedes deben de cambiar por el momento. ¿Okay? Esto es lo que van a cambiar. Ese es mi directorio de trabajo. ¿Ya? Si yo quiero saber dónde estoy parado, si estoy en el directorio de trabajo, le doy a este comando que está en la línea 14 mía, que significa Get Working Director. Bien, ahí estoy exactamente donde quiero estar. Si quiero saber lo que hay en mi directorio de trabajo, utilizo div con dos paréntesis vacíos, y eso es todo lo que tengo dentro de mi directorio de trabajo. Ustedes tienen algunas cosas probablemente distintas, pero en el directorio de trabajo, importante, verifiquen que tienen survey.csv, porque es el que vamos a cargar ahora. Si no está en ese directorio, le va a dar un error lo próximo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a leer el survey.csv, le explico brevemente de qué se trata la data y llamarle la atención sobre un pequeñito detalle. Survey.csv es un documento, una data simplemente de juguete, es simplemente una data que creé simplemente para poder trabajar algunos comandos, pero lo hice en Excel. Al hacerlo en Excel, ¿qué significa el CSV? CSV significa comma separated values o valores separados por coma. Cuando uno va a Excel y hace una tabla, llena la tabla, en principio puede guardar como un documento Excel o puede guardar como un documento CSV, guardar como documento CSV.
El problema que tiene Excel es que tiene la separación entre los valores no es una coma, sino que es un punto y coma. Por eso es distinto a lo que hemos hecho anteriormente. Es decir, cuando ustedes hagan un documento Excel y lo quieran cargar en R, entonces tienen que fijarse que la separación no es por coma, sino que es por punto y coma, y que los decimales no son por puntos, sino que son comas. Es que cuando los números en Excel, cuando tú los escribes, no escribe 1.5, sino escribe 1,5. Entonces, hay que aclarar que cuando, repito, cuando vas a leer un documento CSV que proviene de un Excel, entonces la separación es punto y coma y el decimal es coma. ¿Ok? Entonces hacemos eso. Y en particular aquí voy ahora a leer, en vez de las 6 primeras, voy a leer 100, para tener una idea un poquito más amplia de lo que es los datos. Observen, mirando la columna, la ventana que está acá, tengo 237 observaciones con 6 variables. Eso es lo que me dice esta ventana de acá. Eso me dice que ya cargué los datos. Yo espero que me estén siguiendo, ¿no? Que no haya ningún problema hasta el momento. Bien, entonces si hago head con 100, me va a indicar los 100 primeros valores, las 100 primeras filas. ¿Ok? Entonces me voy a dar cuenta que tengo las 100 primeras filas en consola. Y pedí 100 para echar una mirada un poco más grande y no tener los 237, sino solamente 100. Repito nuevamente cuál es el objetivo de head. Estoy confirmando algunos comandos que ya hemos usado muchas veces. Simón, ya, ok, disculpen. Tengo a alguien que está... Gracias. Gracias por avisarme. Ya dejé entrar. Bien, entonces, tengo acá mis variables y mis datos significan más o menos, bueno, tiene la primera columna es sexo, altura, peso, si eres zurdo o derecho, si haces ejercicio, que es lo que dice que me tira raro cuando cargo la fila 19. ¿Cuál es la fila 19? ¿La mía, fila 19? ¿Qué es lo que es raro? Sorry. Me tira error, disculpe. ¿Qué es lo que es error? ¿Qué error tira? No sé. Ok, no es complicado, no sé. Tiene que, a ver, el directorio de trabajo tiene que apuntar a tu carpeta y si lo que está escribiendo debajo es user Karin Reyes desktop, entonces yo... ¿Me escucha ahora? Sí, te escucho, ahora sí, yo no te escuchaba. No, ya cargué la carpeta, pero cuando tiro a cargar la 19, me tira error and file. File, RT, can open, the connection, and addition, when missing, me dice. No sé por qué no me carga los datos. A ver, pregunta. Vamos a empezar de acá. El C-Working Director lo tienes escrito correctamente, tienes que cargarlo primero. Me voy a parar acá en C-Working Director igual que tú y cárgalo. ¿Sí? ¿Ya? Get Working Director, aquí abajo tiene que apuntar a tu carpeta en Sí, general. ¿Sí? Tienes que sí. apuntar. Entonces tiene que estar en la carpeta. No puede escribir aquí desktop, por ejemplo, o alguien que colocó desktop. ¿Ok? Sí, no, está A en menos que mi tenga, a carpeta. menos que tenga tu archivo survey que descargaste, lo tengas en el mismo escritorio. Tienes que Ya, colocar el no, nombre de la carpeta. lo metí en la carpeta team que tenía. Team, Y lo. entonces cuando tú haces Get Working Directo, aquí dice Team. En el último, Eh, lo último, tiene que decir Team, que es el nombre de la sí, carpeta. sí, Team. me dice team. Ok. Y cuando dice dir, directorio, ve si está el documento survey.csv. Cuando dir te va a decir todos los archivos que tienes ahí. Si no está ahí, significa que no lo va a encontrar. Ok, espera. Entonces tiene que descargarlo y ponerlo en esa carpeta Sí, sí, precisamente. ¿Está? sí, lo hice, pero no me lo. No sé por qué no lo agarra. Lo puse en la carpeta y hice todo eso. Hice exactamente todo eso, pero no me lo. Ok, Bueno, verifica si está escrito, si está survey.csv en tu carpeta o solamente está escrito survey. Porque puede ser que hay un problema de cuando lo descargaste. a ver. No, sí, me dice eso. Sí, me dice eso. ¿Qué es lo que dice? ¿Survey.csv Sí, o sí. dice survey únicamente? No, no, está con punto .csv. Ya, ok. Bueno, cargarlo acá nuevamente, cárgalo a ver si funciona nuevamente. Mis datos. Y en el set Bueno, tenéis los slash hacia la derecha, ¿no es cierto? Podría ser.
Está bien. Sí, también lo Acá tiene tengo. que Pero lo slash correctamente y estar parado donde debe estar, digamos. O sea, eh, es raro lo que estaba sucediendo. En realidad debe estar correcto. En principio debe estar bien, no hay ningún problema. Si tienes el archivo solve.csv y estás sí, parado en el directorio de trabajo correcto, que es el que hay que saber, que igual que el director, si a ver si termina en team, si está todo parado, si está apuntando a la dirección correcta, entonces tiene que estar ahí. No es complicado. sí. Ya, profe, lo voy a seguir revisando, si no, siga nomás con la clase y después le pregunto Ya, lo voy que a me seguir, diga. o sea, cualquier cosa al final me dice en general, porque en realidad voy a trabajar sobre Solvay, entonces es como complicado el tema. Puedes descargarlo nuevamente, colocarlo, no voy a hacer que el archivo esté pifiado, esté con algún error, y eso puede ver. Ok, Ya, chicos, yo voy a perfecto. seguir un poquito adelante, ¿no? En realidad es eso, ¿no? Bien. En principio, ahora voy a hacer una serie de cosas, voy a empezar a revisar. El comando 22, acá, por ejemplo, bueno, el comando 21, en mi línea 21 acá, me dice, no es necesario, pero lo voy a hacer, significa que me dice que tengo 237 filas, es nada más, es para saber cuántas observaciones que tengo, pero repito, aquí al lado tengo el archivo y yo sé que hay 237 filas o 237 observaciones. Ok, este comando que está acá no es necesario, es solamente como smoke, mis datos smoke, que significa si fumo o no fumo, tiene estas opciones. A ver, smoke es una variable de tipo factor, en principio. Entonces, yo podría hacer por acá, por ejemplo, escribir str para que me dé la estructura de mis datos. ¿Ok? Y mis datos me están indicando de qué variables son cada tipo, digamos, cada tipo de variable en general. Entonces, me dice que sex es una variable de tipo factor, que la altura es una variable de tipo entero o integer, entero, que hard handedness, es decir, si eres zurdo o derecho, es un tipo factor con 2 niveles, ejercicio tiene 3 niveles y smoke tiene 4 niveles. 4 niveles significa, en el caso de smoke, que son nunca, ocasionalmente, regular y heavy, ¿no? Fumo, esa es Entonces, este es un comando para ordenar, básicamente, cuando uno vaya a hacer una gráfica que quede ordenado en ese orden, es decir, que la primera gráfica salga never, después ocasional, regular y heavy. No es necesario correrla, es un gustito que uno se pone para ordenar la gráfica, pero podemos incluso comentarla. La voy a comentar porque no la necesito por el momento, ¿no? ¿Ok? Entonces, comento porque no lo vamos a requerir, ¿ok? El próximo comando sí me interesa mucho, que es muy importante, porque vamos a usar bastante el comando unique. Unique significa que me diga cuáles niveles, a ver qué pasó, disculpa ver el chat, me tira error cuando le mando lo que me sale. Ok, ahí me van escribiendo qué es lo que sale, o sea, ¿me lo van a mandar por el chat o por el...? Ok, ahí me van diciendo. Hasta ahora la única cosa que he hecho es simplemente cargar el documento, hacer un head, ver el número de fila y ver la estructura de mis documentos. ¿Ok? Eso es lo único que he hecho hasta el momento. Y comenté esto que para ordenar. Voy a hacer el comando que me interesa ahora es unique, porque observen que unique lo que me va a indicar es cuántos niveles distintos tengo de la variable smoke. Ustedes ya deben estar acostumbrados al uso del signo, este signo que está acá, el signo de peso, que básicamente me separa la variable smoke. Y cuando yo coloque unique de la variable smoke, me va a indicar cuántos niveles tiene la variable, distinto tiene la variable smoke. O sea, si hago así, me dice que la variable smoke tiene never, regular, ocasional, heavy y también tiene NA. NA significa que en algunos datos faltan. Y ahora la idea es trabajar, vamos a ir avanzando un poco cómo podemos ver qué pasa, cómo vamos a trabajar con los NA, o los eliminamos o los reemplazamos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, unique es un comando importante, incorporémoslo dentro de los tools, dentro de nuestras herramientas, que va a ser importante para saber cuántos niveles tiene una variable en particular. Hagamos una gráfica que es un boxplot inicialmente, antes de seguir con la limpieza. La gráfica voy a usar ggplot. Dentro de ggplot voy a seleccionar
Aquí está todo mezclado, lo hice en una sola comando y después le explico con detenimiento ahora ese select cómo hacerlo, ¿no? Ok, lo primero que voy a hacer es filtrar los datos por nunca fumo. Entonces, aquí adentro del comando dice filtra mis datos smoke never. Ok, eso es lo que dice. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la data de donde solamente voy a hacer aquellas observaciones donde dice que nunca fuman. ¿Ok? Dentro de esa data, que ya está filtrada, voy a seleccionar solamente dos columnas, la columna weight y la columna sex, únicamente. Eso es lo que significa este comando que está acá. O sea, todo esto que está acá es generar una data nueva, una data donde ahora está separada, seleccionada. Lo que pasa es que lo metí todo en una sola. Uno podría haber tomado esto, todo esto, eliminarlo, escribir data 1 acá. Voy a escribirlo, por favor, si ustedes quieren pueden hacerlo también. Y escribir acá data 1. Es decir, para seguir trabajando con data 1 si uno quiere en principio. Entonces, ¿qué es lo que hace data 1? Voy a guardar una parte de acá, ¿ok? Ok, entonces, un segundo. Permítame un segundo. Can now open the connection, addition one message. Ok, header true. Profe, Te escucho, sí. cuando uno hace el set Word, tiene que poner el documento en donde se descargó el archivo. En el caso suyo está en OneDrive. A ver, dame un segundito. De nuevo la pregunta, a ver, no te escuché bien. Dame. Cuando uno que pone set Word y abre el Excel que va a trabajar, ¿cierto? Esto, tú dices acá. Claro. Ya. Usted ahí lo tiene, pero por defecto en su computador está en Dropbox y en Sí, no, es esa que carpeta, este es ¿cierto? un directorio de trabajo. Ustedes tienen que cambiar al suyo. Claro, y nosotros tenemos que ver dónde se descarga ese Excel y poner la Claro, dirección. al La principio ruta, la ruta, por decirlo así. claro, al principio del curso esa era como la primera tarea. La primera tarea que hay que hacer Claro, es, ustedes crean una carpeta de trabajo donde van a tirar todos los archivos que descarguen, todas las cosas las tiran ahí. perfecto. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, Ya, lo ya, ya. primero que hay que hacer es eso, porque ahí te fijas, le estás diciendo a R dónde tiene que ir a buscar las cosas, dónde tiene que cargar los documentos, dónde tiene que... Entonces, este es el mío, el que yo tengo achurado es el mío. Ustedes tienen que cambiarlo al suyo. ¿Ok? Ya, muchas Entonces, gracias. el primer punto que hay que hacer es ese, si no, no funciona bien. A ver, entonces déjame ver un poquito para que todos trabajemos. Error en CWorking Director, por supuesto, no puedes trabajar con ese CWorking Director, tienes que cambiarlo. O sea, quien me envió el pantallazo, tienes que cambiar el Dropbox.a, qué sé yo, ese no lo vas a tener porque ese es mío. Esa es mi carpeta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escribir la carpeta. ¿Ok? Entonces, esa carpeta tiene que apuntar y lo que hay que hacer es botón derecho del mouse, ver propiedades o tener información, copiar la ruta, si quieres copiarla de esa manera, o simplemente escribes dónde va a estar. Si no, no vas a ver dónde, no sabes dónde está tu directorio de trabajo y te va a dar error todo el tiempo. ¿Okay? Ese es algo importantísimo para poder resolver el problema. ¿Okay? Bien, entonces, suponiendo que eso ya lo resolvimos, entonces, estamos ahora metidos en el tema de limpiar la data. ¿Ok? Le voy a ir explicando qué es lo que significa la data. Bueno, la data es sencilla, es una data, es una recopilación, es un resumen de, que tiene varias variables, como les decía, y quiero verla, quiero limpiarla, quiero que quede bien para poderla estudiar mejor. ¿Ok? Entonces tiene, como les decía, sexo, altura, peso, si eres zurdo o derecho, si haces ejercicio o no, y si fumas. Eso es una encuesta, simplemente. ¿Ok? Entonces, lo que me voy a dar cuenta ahora es lo siguiente. Primero, yo quiero hacer una gráfica. Vamos a hacer una gráfica ahora donde voy a graficar, voy a seleccionar parte de mi data. El comando que voy a ocupar se llama select, pero ese seleccionar va a estar sobre un filtrado adicional. Lo primero que hace es mis datos los voy a filtrar de forma tal que smoke sea never. Voy a ver si lo puedo hacer, ¿no? ¿Okay? Si hago, por ejemplo, get de data 1, para saber lo que tengo en data 1, data 1, ¿ok? Me va a dar simplemente que yo tengo ahora, fíjense, solamente tengo dos variables, weight y sex, ¿sí?
Pero además tengo muy pocas variables, tengo 189 de las 237. ¿Por qué tengo 189? Porque yo filtré solamente por los casos never. Es decir, solamente filtré, es decir, me van a dar los datos donde solamente las personas no fuman y voy a seleccionar dos variables. Aquí mezclé dos comandos, ¿ok? Entonces, con eso me fabriqué un dato que se llama data nueva, o sea, data 1. Voy a hacer el ggplot y le voy a agregar un guión boxplot. Le voy a indicar que en el eje X voy a querer el sexo y en el eje Y voy a querer el peso. Y voy a colorear los box por sexo, por el valor de sexo, que me dé dos colores en particular o varios colores. ¿Ok? Fue una pregunta. Dale, te escucho. Me da. A ver, espérame. Me da error en data 1. Cuando hice lo mismo que usted ¿Ya? y estoy verificando si tengo todo igual, pero me sale error in head data 1. Bueno, ¿por qué? Objeto data 1 no encontrado. Bien, hagamos lo siguiente. Vamos a partir con lo siguiente. A ver, primero, antes de poder calcular data 1, aquí estamos ocupando comandos como select, filter, etcétera, etcétera. Para que esos comandos funcionen, ustedes tienen que tener una librería, que es la misma librería que está arriba, pero la voy a escribir nuevamente acá. Pero para que sepa que es el trabajo, es la librería importante que se llama deplir. ¿Ok? La Entonces, primero instalamos que hay la que clase hacer... pasada esa. ¿Cómo? Sí, la clase Instalamos esa pasada. librería. No hay que instalarla, solamente hay que llamarla. Es decir, ya está instalada en tu computador. Ahora, cuando haces library deplir, lo que haces es simplemente la llamas. Ese es importante. Sí, Si sí. apagaste el A ver. computador o apagaste R, entonces deplir ya no, tienes que volverlo a llamar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llamar a deplir. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí me funcionó. Y eso Entonces, es raro porque no había apagado el computador ni nada. Y ya. de hecho arriba lo habíamos corrido. Y no, ahora lo corrí de nuevo y me salió. Ya. Bueno, no sé, no sé. En realidad, bueno, debería haber funcionado la primera, pero no importa. En caso de que te salga como abajo, o no reconoce, o no se carga, etcétera, 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 entonces puede ser que haya un problema de librería. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar si la librería la cargué. Entonces, Ya. si la librería no se carga y me da un error, significa que no tengo ese paquete, entonces voy a instalarlo. Instalo. Entonces, más o menos ese es como el pensamiento y la forma de trabajar, ¿no? Ok, Sí, la librería está eso cargada. todo bien. Hay dos comandos de deplir que estamos ocupando acá que se llama select. Select selecciona variables, ese selecciona columnas. Y filter selecciona filas. Entonces, aquí es interesante porque me filtra solamente aquellos datos de personas que no fuman. Ese es el primer comando que está metido uno dentro del otro, ¿sí? Entonces, filtre el primer dataset que se me arma, que básicamente me da 189 observaciones. Y después de ese comando, yo olvido todas las demás variables y solo elijo weight y sex para que me queden, para hacer una gráfica. Esto está de más, pero en principio era como para decirle que yo puedo ir manipulando y quedándome con parte de la data, ¿no? Ok, entonces lo que voy a hacer en un ggplot es plotear ahora usando data 1 en el eje X, como le decía, sex, en el eje Y o vertical el peso y el color va a estar dado por sex. Pero observen que hay un problema bastante serio. ¿En qué sentido es un problema bastante serio cuando ven la gráfica? En principio debería haber dos sexos nada más, en principio, dentro de la data, ¿no? O sea, no estoy hablando de la comunidad LG, qué sé yo, ¿no? Solamente estoy hablando de que mi data solo recoge female y male, nada más, ¿ok? Independientemente de eso, es una data recogida de esa manera. Y me doy cuenta de que acá hay un problema bastante serio. ¿En qué sentido bastante serio? En que los niveles de sex, o sea, del género, están compuestos por F, que me imagino que sea female, pero también está compuesto por female minúscula, female mayúscula, M de male, de hombre, male con minúscula, male con mayúscula, y también tengo NA. Entonces, en vez de tener dos cajas, tengo varias, tengo como 6 cajas. Eso significa que está malo, que alguien se equivocó cuando tecleó y no escribió correctamente los datos de sexo. Digamos, escribió una F a veces, otra vez una F mayúscula. No sé si se entiende. Pero lo que me da cuenta es que los datos no están limpios. No podría ser una gráfica, en principio, bien. Yo lo voy a reconocer mejor haciendo el comando unique. ¿Ok? Entonces, si yo tomo el comando unique con mis datos sex, entonces hago esto y me doy cuenta que aquí observen todos los unique que tiene, es decir, los niveles que tiene. Tiene female con mayúscula, como le decía, male con mayúscula, tiene NA, F, M, M. O sea, tiene varias cosas. Yo quisiera
que solo tuviese dos. Es decir, que tuviese female y male, nada más. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces voy a tratar de limpiar mi dato. Entonces lo primero que le pregunto a mis datos es lo siguiente. Aquí separo el comando que voy a trabajar. ¿Cuál es de mis datos sex es igual a f? Eso es lo que significa este comando, ¿no? Un comando lógico. Entonces cuando hago este comando me dice que, segundo, que en las líneas, que en los 210, el 211, o sea, la fila 210, la fila 211 y la fila 212 tienen F en lugar de female. No sé si no se va entendiendo, si me dicen, en general, me tienen que indicar. Hay una pregunta acá, ¿por qué tengo Mac? Me tira como triángulo, sub. Sí, complicado. Chuta. Sorry. Ya, tiene que escribirlo a mano. Quien tenga el Mac y tenga ese problema, borre completamente eso que escribió. Lo más probable es que no tenga... perdón la respuesta que tengo que dar así a todos en general. Si tienes Catalina, la última versión de Mac, ya Catalina resolvió el problema de colocar los slash y no dejar los triangulitos. Si tienes un sistema operativo que no es, por ejemplo, Sierra o anterior, el problema que vas a tener es este con los triangulitos que estáis poniendo. Entonces, lamentablemente, borra todo lo que pusiste ahí y escríbelo a mano. No tienes otra opción. A veces tienes que colocar slash y escribirlo a mano. Ese es un problema que tiene Mac antiguo. El Mac, la nueva versión ya, o sea, si lo haces el upgrade del sistema operativo, ya funciona correctamente. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, no puedes hacer eso, tienes que escribirlo. ¿Ok? Sorry, mientras voy a ir avanzando en la clase, si quieres al final lo podemos arreglar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como repito, el asunto es el siguiente. Primero, este es un which me dice cuál fila tengo con un problema que dice F. Y para mí es un problema porque yo quisiera transformarlo en female con mayúscula. Y eso es lo que hago justamente en la línea mía 43. Fíjense la estructura, que es lo que más me interesa porque es la que van a ocupar ustedes, ¿no? Bien, dice, dentro de mis datos, sex, que significa dentro de la columna que corresponde a sex, entre corchetes, voy a escribir un índice lógico. Búscame todos aquellos donde mis datos sex sea igual a F y reemplázalo por female. No sé si se entendió correctamente. Es decir, el which solamente me sirve para indicarme cuáles filas tienen problema. Y justo esto que estoy haciendo en el índice 43 me permite hacer el cambio de la F por female. Es decir, lo que está diciendo es que donde quiera que veas F, entonces coloca female. Eso es lo que significa ese comando que está ahí. Y eso lo voy a correr. Listo. ¿Qué es lo que dice ahora el otro comando que viene abajo? Que donde quiera que veas female con minúscula, lo reemplaces por female con mayúscula. Y lo acabo de resolver. ¿Bien? Entonces ahora, solamente para comprobar, vuelvo a llamar a unique. A unique busco y me doy cuenta, sí, ya resolví parte de los problemas. Female ya está escrito, male está escrito, pero igual tengo NA y tengo una M y tengo mail. Entonces tengo que seguir trabajando. Entonces le hago una pregunta a mi sistema, le digo, ¿en cuál lugar tienes puesto una M? Eso es lo que significa esto. Y me dice que en la fila 203 y 214 tiene puesta la M. ¿Qué es lo que hago nuevamente? Vuelvo a correr el programa que me dice que mis datos sex donde sea M, reemplácelo por M. Y eso es lo que hago. Entonces, lo que estoy tratando de llamar la atención a ustedes es que el índice lógico o la condición lógica la escribo entre corchete y coloco doble signo igual para indicar que no es una asignación, no le estoy asignando M. Acá sí coloco un signo de igual únicamente porque sí asigno mail. Pero acá coloco dos signos porque lo que está es comprobando si es un índice lógico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me está indicando el programa. Entonces, básicamente ya cambié esto y adicionalmente vuelvo a hacer lo mismo. Pero ahora con mail con minúsculas. ¿Ok? Hago lo mismo y ahora voy a comprobar si algo se arregló. ¿Ok? Entonces, hago esto. Me doy cuenta de lo siguiente. Ahora tengo female nada más, tengo mail y tengo NA. Entonces, tendría que eliminar el NA en principio o ver qué puedo hacer con el NA. ¿Ok? Profe, Sí, te escucho.
En la línea 46 no es necesario No es necesario. para que funcione la 47, ¿no es cierto? Es Eh, como para ver en qué fila está. Exactamente, tú lo captaste correctamente. Eso es una pregunta que hago simplemente por curiosidad. En principio no lo necesito, podría haberlo hecho directamente con el 47 y listo, no necesito el de arriba. Esto, por ejemplo, para Solo indicar... para ver en qué línea está. Exactamente, en principio ahora lo voy a ocupar, no es precisamente, pero el which es un instrumento interesante para indicarme en qué línea están las cosas, nada más, pero en este caso no lo usé. En algún momento sí lo voy a usar, dígame, pero ahora no lo usé, basta con la línea 48 ahora, porque ahora me corrí, y básicamente es el comando que sirve para sustituirlo, ¿ok? Muy bien, eso es una buena observación. Ahora voy a dejar en esta... Hay varios problemas todavía que no he resuelto con sex, con la columna sex. En particular tengo un NA, ¿ok? Eso no lo voy a dejar un momento para adelante, ¿ok? Lo voy a dejar adelante en lo que viene. Ahora, otro problema que tengo acá, que también lo voy a dejar para adelante y ahora lo voy a indicar cómo resolverlo. Voy a dejar en stand-by el tema de la columna sex para poder seguir avanzando. Y hay otro problema adicional que uno ve en la respuesta. La respuesta es que a pesar de que ya yo cambié los niveles a female a male, todavía me está indicando de que existen, a pesar de que no existen, que existen niveles F, female, lo mismo de antes. No ha cambiado para nada todavía. Solo cambiaron los lugares, pero como que en memoria sigue registrado que yo tengo 5 o 6 niveles más. Por lo tanto, tengo que rearreglar eso de alguna manera, ¿ok? Entonces, perdón. Entonces, ahí voy a hacerlo un ratito más, voy a dejar en stand-by un momentito esta línea, voy a retomarla porque ahora voy a analizar, aquí yo tengo comentado dos, pero no lo necesito. Observen lo que viene ahora, antes de seguir trabajando con lo de arriba, para terminar la columna sex correctamente. Ahora voy a preguntar lo siguiente, voy a tratar de corregir un poco el height, la altura, primero, y después voy a ir arriba, nuevamente repito, a corregir la columna sexo de alguna forma. Pero sepan que le estoy preguntando ahora a which. Estoy ocupando un comando que tiene R que se llama is.na. ¿Qué significa esto? Significa, dígame dónde la columna height, la columna altura, tiene NA. Eso es lo que significa ese comando. Which is NA. ¿Quién es NA en la columna altura? Entonces me está indicando esto. Y me doy cuenta de que tengo un montón de columnas, disculpe, de filas, desde la 3, de 12, 15, etcétera, que tienen NA. Es decir, que le falta el valor. ¿Ok? Le falta en principio ese valor. Entonces, yo no puedo llegar y eliminar esas columnas porque son muchas. Bien, entonces una opción sería, repito, cuando tengo muy poco NA, yo en principio podría eliminarlo, porque básicamente ese dato no me va a influenciar en mucho. Pero ahora me estoy dando cuenta que son muchos, y como son muchos no los puedo eliminar. Entonces voy a adoptar la siguiente estrategia. Como estos son valores numéricos y son de altura, las alturas, voy a reemplazar, para que no se me altere la estadística, donde quiera que esté un valor NA, lo voy a reemplazar por el valor promedio de los otros valores que tengo. ¿Se entiende la estrategia? La estrategia es reemplazar donde quiera que haya NA, la altura la voy a reemplazar por los valores promedios. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer entonces es calcular los valores promedios de la altura. Y esta es la forma de calcularlo, lo voy a dejar acá, pero observen una cosa interesante. Means es el comando que sirve para calcular la altura, disculpe, el valor promedio. Voy a calcular el valor promedio de las alturas. Esta es mi columna de altura. Y le agregué un comando que significa NA remove igual a true. Solamente para tener una idea, ¿qué tal si yo coloco falso primero y calculo el valor promedio? Y ahora le explico qué es lo que se obtiene. Cuando calculo el valor promedio, habiendo colocado falso acá, significa que no eliminé los valores NA en el cálculo del promedio. Cuando hago este cálculo, hago esto y me sale un resultado como NA. ¿Qué significa esto? Que cuando empezó a sumar números de la altura, encontró que había, de hecho, había hartos NA. Cuando encontró un NA, por ejemplo, imagínense que tenga un 1, una altura 1, que es un ridículo, pero 1 y le sumo NA. 1 más NA, ¿cómo lo interpreta el programa?
lo interpreta como NA, porque no sabe lo que es 1 más NA. Entonces, ¿qué es lo que uno evita escribiendo esto? Es que a poner el true significa calcula el promedio, pero remueve o elimina los NA en el cálculo de este promedio. Entonces, haciendo esto, si funciona, me da que el promedio de las alturas es 67.89 aproximadamente. Entonces, este comando sirve, o esta opción del comando min, uno lo utiliza cuando uno no quiere considerar los valores, digamos, que tienen NA. Entonces, esto es importante para garantizar de que me dé un resultado y no me dé NA el resultado. ¿Ok? Entonces, aquí hay otro problema que yo tengo en general que no les he dicho, y es que, como les decía, yo quisiera reemplazar todos estos valores de la altura que tienen NA por los valores promedio, pero recuerden que hay dos géneros, hay female y male, y por lo tanto lo que quisiera hacer no es reemplazar por el valor promedio de todos, sino por el valor promedio diferenciado por género. O sea, las mujeres tienen una altura y los hombres tienen otra altura, y yo quiero reemplazar por ejemplo, la altura que corresponde a la mujer con el valor promedio que corresponde a la mujer de la altura, y el valor promedio de la mujer, del hombre también por el valor promedio del hombre. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular el promedio diferenciado por hombres y mujeres. Y voy a reemplazar cada valor que está acá, en dependencia del género, por el valor de hombre y mujer para no alterar la estadística, en principio. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, mirando acá, este cálculo que estoy haciendo, voy a escribir un poquito más para acá para que se vea mejor. Voy a partir acá. Voy a escribir ahora, voy a guardar dentro de la variable female height, o la altura de la mujer, voy a escribir el valor promedio de mis datos altura, y entre corchetes voy a escribir, ¿tiene grupo el ramo? Un segundo. Después le respondo la pregunta esa que me... tiene grupo el ramo, para ver si alguien está solo para allá. Después tendré, chicos, si alguien lo hacen por interno ustedes de alguna manera, ¿ok? Ven el asunto del grupo. No hemos armado ningún grupo en particular, ustedes, ese es un grupo de ustedes. Si alguien, con respecto al taller, el taller lo pueden hacer solo o lo pueden hacer en grupo, depende como ustedes lo quieran. La única restricción es que no pueden haber más de 3 en el grupo, por un problema para que todos trabajen. En realidad, la cantidad de trabajo no da para un grupo más grande, nada más que eso. Bien, entonces... Profe, consulta, ¿y la tarea que también subió es individual o en grupo? No, la tarea que yo subí era individual. O sea, la tarea era Ya. individual. Lo que van a hacer de alguna forma en grupo van a ser los talleres y los certámenes. Van a ser en grupos. O sea, grupos no mayores a 3. Eso es lo que es. Pero las tareas son individuales, un trabajo suyo, y el control también es individual. El control lo hacemos durante la clase. ¿Ok? Los talleres se pueden hacer pueden tomar varios días y pueden trabajar de a 3 en principio y me mandan por 3. Más o menos esa es como la idea. No sé si queda alguna duda al respecto, alguna pregunta que quieran hacerme sobre eso para seguir con la clase. ¿Ok? ¿No? ¿Ah? Bueno, cualquier cosa me dicen. Bien. Bien, lo que estoy haciendo acá ahora es calcular el valor promedio de mis datos de altura, pero solamente en aquellos casos donde el valor de sexo sea female. Y también excluyo los valores true, los valores disculpe, NA. O sea, elimino NA remove, es lo que significa esto, elimino los NA. Con esto calculo el valor de female height, que es lo que está guardado acá. Lo que está guardado acá es justamente 65.27, es el valor promedio de las alturas correspondientes a mujeres. Y observen que lo que hice fue colocar entre corchetes la condición que le estoy dando al cálculo del promedio. Un promedio no para todos, sino para donde aquellas observaciones sean igual a female. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora hago lo mismo para el male. ¿Ok? Hago lo mismo para el mail. Observen una cosa que le escribí acá. Escribí un paréntesis al principio y un paréntesis al final. El rol de ese paréntesis es que simplemente calcula lo que está dentro del paréntesis, pero además tiene la opción de mostrármelo en consola. Acá no lo puse, y qué pasa que para poder saber lo que estaba guardado en la variable, tuve que llamar a la variable para poder saber lo que estaba. Si yo coloco un paréntesis acá y un paréntesis acá, automáticamente se calcula el valor, se guarda en mail y sale en pantalla. Entonces eso es lo que yo quería hacer, por eso ya me salió directamente en pantalla. Entonces me da que la altura de caso de los hombres 70, en las unidades que sean pie, qué sé yo, porque esto viene de Yankee, qué sé yo,
o pulgadas, no me acuerdo, si son 70 pulgadas, creo que es eso. No pie sería inmenso, por favor. Entonces serían pulgadas, 70 pulgadas, y esos son dados, esos son las alturas en pulgadas. Ok, entonces estamos hablando de niños en principio. Ok, entonces básicamente ya tengo dos promedios. ¿Y qué voy a hacer ahora? En mis datos, observen, voy a partir acá para que se vea mejor. Dice lo siguiente, en mis datos altura, en aquellos lugares donde mis datos sea female y además tenga NA, eso es lo que significa I, ese es un índice lógico, y además sea NA, entonces reemplácelo por el valor de female altura. Y con eso hago mi altura. ¿Ok? Ahora me pregunto, hago una pregunta. Dice, ¿cuál es NA dentro de mis alturas? Y veo que ahora, bueno, tengo algunos, pero ya se eliminaron algunos NA porque ya los reemplacé. Vuelvo a hacer lo mismo ahora, pero con los mail, ¿no? Es decir, mis datos altura en aquellos lugares donde el sexo sea mail y sea NA, reemplácelo por mail, por la altura del hombre. Y hago ahora esto. Y observen que ahora cuando llamo donde hay NA, me dice integer 0, significa ya no tengo NA, los reemplacé. ¿Ok? Los terminé de reemplazar. ¿Se entendió? Entonces, básicamente lo que hice fue reemplacé los valores NA por los promedios diferenciados por género o por sexo. ¿Ok? Y eso fue lo que hice. Ahora, en principio, ya yo tengo una opción ahora de que ya no tengo NA en la altura. No tengo NA en la altura. Profe, me quedó una pequeña duda. Dale, pregunta. ¿Por qué cuando cambiamos los valores en el anterior, que era, déjame un segundo que aquí tengo que moverlo porque en fame.height, cuando lo corremos el which nos salen valores, pero en el mail nos sale el integer 0? De nuevo, un poquito más lento porque no entendí mucho la pregunta. A ver, dale, de nuevo. En la fila, a ver, es que a lo mejor lo vi en la fila. En la fila 72, En la fila cuando la 70. corremos, Ok. y aplicamos el which, nos Sí. marca el valor de la fila, nos dice 3, 12, 15, 26, 29. Pero cuando hacemos lo mismo con el mail, nos sale el inter 0. Cuando hacemos lo mismo acá, Sí, Porque ahí marca distinto. ya ninguno. es Antes te porque ya no mostraba queda todo. ninguno. Es porque justamente lo que hicimos fue justamente acá me salen las filas, o sea, ahora ya no te sale ninguno. Ahora si lo vuelves a hacer el de arriba, el 75, ya no te sale ninguno, porque justamente lo que hicimos es eso, ¿no? Es decir, lo que está diciendo es, a ver, ¿qué significa, por ejemplo, la línea 72, por decir algo? Significa que donde en mi columna de altura, o sea, mis datos height, altura, en aquellos lugares donde se cumplen dos condiciones, primero que sea female y dos que sea NA, reemplácelo por female. Entonces, ¿qué significa? Que donde quiera que había NA, ya lo reemplazó, ya lo eliminó. Entonces, ya no debe quedarte ninguno con respecto a female. Y después acá lo hicimos con male. Por lo tanto, cuando llames acá, ya no te queda ninguno porque los acabaste de reemplazar. Todos. Entonces, justamente esa era la idea del trabajo, lo que estábamos haciendo aquí, ¿no? Era justamente donde quiera que había un NA, lo reemplazo por el valor promedio diferenciado por género. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya lo vi. Ya lo Ese tiré de nuevo y me justo ese es sale el inter 0. trabajo. Ahora, hay un comando que es muy útil, que yo no lo ocupé desde el principio, que se llama NA omit. ¿Qué es lo que hace NA omit? Toma tu data y elimina todos los NA que tiene. Pero ¿cuál es el problema que teníamos antes? De que antes había muchos NA y si yo hubiese ocupado el comando NA omit, me hubiese quitado por lo menos 14 o 20 observaciones, que no es un problema cuando tengo 2 millones de observaciones, eliminar 20 no es un problema. Pero cuando tengo 237 observaciones, que son relativamente pocas observaciones, y elimino 20 o 30 observaciones, entonces afecto la calidad de mis datos. Entonces, yo les recomiendo usar NA omit ahora porque ahora tengo muy pocos NA. En principio me había quedado solo un NA ¿dónde? En sex, nada más. Entonces, cuando hago NA omit, va a eliminar la fila completa que tenía ese NA. ¿Por qué no hago lo mismo en sex? Porque yo no podría adivinar a priori el sexo en general y por lo tanto tendría que, no es como la altura que lo reemplacé por el promedio. En el caso de sex no lo puedo hacer, lo tengo que eliminar nada más. Entonces voy a ocupar
el comando NA-omit sobre mis datos, y donde quiera que le encuentre un NA, la fila entera la recorta, la elimina. ¿Ok? Entonces, observen que cuando hago esto, ahora antes tenía dentro de mis datos, a ver dónde están mis datos, acá tengo 237 observaciones, que está acá, pero me doy cuenta de que, no sé si sigo buscando por ahí, ahora, si miro mis datos completos, ya no tengo NA en ninguna parte, salvo en una parte en sex, en alguna parte. Si ustedes se fijan más abajo, puedo identificar dónde es el NA, pero mirando la tabla me doy cuenta que en alguna parte debe haber un NA. ¿Ok? Profe, Sí, una te pregunta. escucho. Más alto. Para... ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí, ahora te escucho mejor. Sí. Para abrir como una pestaña con esos datos, como lo hacía, Sí. Ah, y tengo dos opciones. Uno, escribir view o simplemente cliquear encima de la data. ya. Entonces lo que hice Gracias. fue cliquear encima de la data y aquí tengo una data aparte y se me abrió una ventanita nueva, una pestañita con la data. Eso no lo aconsejo cuando tengo 2 millones de observaciones porque demoraría mucho y tu computador se demora tratando de cargarlo, digamos, ¿no? ¿Ok? Bien, observen acá que la línea 137, tengo un NA aquí, ¿no? ¿Ok? Tengo un NA y por lo tanto yo quisiera eliminar la línea 137. Eso puedo hacerlo directamente eliminando la línea 137 o haciendo un NA omit. Cualquiera de las dos cosas puedo trabajar. Entonces voy a quitarla y voy a escribir acá NA omit. Haciendo esto, observen que ahora mis observaciones se disminuyeron a 234 porque eliminó otras 3 observaciones más que había por ahí, ¿no? Que tenían NA. ¿Ok? Entonces, me satisface que elimine 3 nada más, pero no que elimine 30. Entonces, ahora ya estoy convencido de que ya no tengo más NA, en principio. ¿Ok? Porque cuando yo pasé el comando NA omit, funcionó. De hecho, si yo quiero saber, dígame dónde, por ejemplo, si yo quiero escribir which is.na dentro de mis datos, signo de sexo, sex, por ejemplo, me va a decir integer 0. ¿Por qué integer 0? Porque acabé de eliminar todos los NA en principio, ¿no? Entonces, este which me permite hacer una pregunta a la data. Y en este caso, dígame, ¿dónde son NA en esto? Ahora, voy nuevamente al problema. Ya repito, tenía un problema antes que había dejado en standby que tenía 3 niveles, female, male y NA. Ahora voy a escribir unique sex y me doy cuenta que ahora solamente tengo, ¿qué cosa? Tengo female y male. Quiere decir que ya eliminé todos los NA, pero sigo con el mismo problema de que los me está marcando como los niveles, como F en general, los mismos que tenía antes. Para resolver eso, disculpen, para resolver este problema, voy a correr otro comando que se llama factor. Factor, ¿qué es lo que hace? Va a refactorizar mi variable. Mi variable es una variable tipo factor. ¿A qué le llamo factor en principio? Es una variable categórica que tiene varios niveles. En particular, aquí son 2 niveles únicamente que yo quisiera registrar, female y male. ¿Okay? Eso es lo que es una variable tipo factor. ¿Okay? Entonces, esa variable categórica que tiene 2 niveles, ahora me está aportando que a pesar de que tengo female y male, me sigue diciendo que tengo como 5 o 6 niveles. ¿Cómo resuelvo el problema? Escribiendo factor. Entonces, hago factor acá y vuelvo a llamar a unique. Yo sé que ahora los niveles que me está reportando son justo lo que yo necesito. Nada más que eso. Entonces, con eso eliminé. Acá me Con equivoqué. eso, entonces, profe, ¿Sí? con factor eliminamos los niveles. Exactamente. Reajustamos los niveles, refactorizamos los niveles a los niveles reales que ya existen. O sea, si no hago eso, me sigue arrojando problema y problema y problema y problema en general. ¿Okay? Entonces, voy a abrir un espacio acá. Voy a copiar lo que tenía arriba, pero de un segundito, ¿dónde está la gráfica? La gráfica inicial que fue como la culpable de que me dieran cosas que no quisieran. Voy a escribirlo acá y lo voy a escribir debajo. Copien la gráfica que tenía ggplot abajo y lo voy a escribir acá. Voy a abrir un espacio. Y voy a nuevamente ahora seleccionar mis datos, pero mis datos ahora están limpios. De hecho, si quiero, puedo ahora, una vez que mis datos están limpios, puedo escribir así, puedo escribir write.csv, mis datos, ¿ok? Mis datos, y ahora puedo escribir entre, no sé, survey, que era mis datos se llaman ¿Puedes subir un survey. poco, profe? Disculpa. ¿Puedes subir un poquito? Activo.
¿Cuál, acá? Sí, O más a arriba. ver qué tiene. No, ¿qué tenía arriba de mis datos? Ah, no, está unique. A ver. Unique, mis datos.sex es para saber que ya no me queda, que ya lo estoy haciendo bien. Ese es unique. Y después no tiene label. Disculpa, no entendí. Que en mi código me sale labels. Ah, abajo tiene labels, acá abajo, los Ah, niveles. ese otro. Sí, lo Ya, que pasa es que espere. abrí un espacio para no seguir con eso, nada más para incluir una gráfica intermedia. Sí, disculpen, lo que pasa es que quizás lo hice muy rápido y no seguir el orden, ¿no? Es que, sí, Ya, me- entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente, puedo escribir Gray CSV mis datos survey puntos limpios y ahora mi survey quedó limpio y lo guardé para no tener que volver a hacerlo, digamos. Ya hice el proceso de limpieza de mis datos, ¿ok? Ahora esto no lo voy a guardar porque ya lo tengo hecho, entonces ustedes si quieren guardarlo como que ya el survey está limpio, es parte del trabajo que había que hacer. ¿Limpio qué significa? Que los niveles categóricos, los niveles factors de sex ya son 2 y no son 5 como había antes. Eliminé los NA que me estaban complicando y aquellos NA que eran muchos, en el caso de altura, lo reemplacé por los valores promedios diferenciados por género. Y por lo tanto ahora tengo una data con la cual yo puedo trabajar y puedo ahora empezar a hacer gráficos o generar otro tipo digamos, de cosas. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es graficar ahora, a ver si efectivamente esta gráfica que tengo aquí al lado, que tiene muchos en el eje horizontal, muchos niveles de sex, me queda con dos, yo lo que quiero es que me quede únicamente dos plots, nada más, dos cajas, nada más. Porque en realidad no hay dos sexos dentro de mi data, únicamente. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a filtrar mi dato, pero ahora recuerden que mis datos ya están limpios, están guardados en memoria limpios, ¿no? Entonces hago esto, Profe, ¿sí? ¿Te escucho? una pregunta cortita. ¿El NA omit es como para sacar los NA que me faltaron de las otras variables, ¿no? Sí, repito, NAOMIT tiene la capacidad de borrar los NA en todas partes, pero si en una fila, para mí las observaciones son filas, si en cualquiera de las columnas aparece un NAOMIT te borró la fila completa. O sea, si hubiésemos hecho el NA omit al inicio, pues, nos hubiésemos quedado como con la mitad de los datos, más o menos. Exactamente. O Entonces, por mucho eso menos. no acostumbro a hacer NAOMIT o hago NAOMIT primero y me doy cuenta si me borra, no sé, la mitad de mis datos, significa que no, algo tengo nuevo que hacer. No puedo llegar y Ok. borrar todos mis datos porque es complicado. Entonces, habitualmente la limpieza inicio con NAOMIT y me fijo si hay una disminución sustancial del número de observaciones. Si es así, entonces tengo que jugar con otras cosas. Y uno de los juegos es reemplazar los valores numéricos por los valores ¿cómo se llama esto? De promedios. Otro de los juegos que uno puede hacer, que no lo he hecho ahora, pero lo vamos a hacer en una tarea, es que yo puedo calcular las probabilidades por ejemplo, cuando tengo variables categóricas, imagínense que yo tenga datos de distintas empresas. Y yo tengo, por ejemplo, la data de 10 empresas que son la misma, o sea, 10 datos de una empresa, 5 datos de la otra, 80, 40 o 40 datos de la otra, y calculo la probabilidad de que mi data pertenezca a una empresa dada, y con esa probabilidad genero probabilísticamente los valores. O no sé si... Profe, Te escucho. no, es que le iba a preguntar qué técnica se usaba para determinar las probabilidades de ese... Las probabilidades es simplemente hacer un conteo, hacer una proporción, digamos. ¿Cuánto de esto tengo? Y hago una probabilidad. Y después genero una función de distribución con una tabla. Por ejemplo, si yo tengo, imagínense que tengo dos resultados, A y B. Un Pero resultado... ¿qué algoritmo? ¿Disculpa? ¿Qué algoritmos que en el No, texto bueno, que veámoslo. estamos leyendo? Sample, se hace eh, con sample, un comando que se llama sampleo. ya. Puedo hacer un sampleo de acuerdo a una distribución. No sé si me... Pero lo voy a hacer en la próxima clase, porque las próximas clases corresponden... A ver, aclaro un poquitito. La próxima semana vamos a hacer algo de esto, pero con Python. La próxima semana nos dedicamos a Python. Y después de eso, de esa semana, o a la mitad, probablemente dentro de la misma semana, nos vamos a entrar a estadística. Desafortunadamente para usted, o afortunadamente, no sé si le gustó, necesitamos por lo menos 2 o 3 clases de estadística, y ahí voy a hablar de sampleo, de técnicas para determinar probabilidades, etc.
y puedo usar, y ahí sí, chicos, llego hasta ese momento, en ese momento para explicarle cómo funciona, ¿no? O sea, yo puedo hacer un Ya. sampleo de acuerdo a una distribución de probabilidades. Y es interesante porque puedo hacer cosas, y eso es justamente los poderes de R, que puedo hacer simulaciones con distribución, puedo generar distribución de probabilidades, etc. Y eso lo hacemos creo que no sé si en la próxima semana, pero la otra, la subsiguiente. La próxima semana es Python, ¿ok? Entonces, chicos, acá en este momento yo les he mostrado para poder hacer el taller, ustedes tienen trabajar con NA-OMIT, trabajar con el which para saber dónde hay error, dónde hay NA, el is.NA para saber dónde los hay, reemplazar los valores numéricos por los valores promedios diferenciados por género o por alguna categoría, factorizar los valores, este factor, refactorizar los niveles para poder hacer bien las gráficas. Por ejemplo, lo que quería mostrarles es que ahora si yo hago la gráfica, me van a salir 2 box plots nada más, ¿ok? No toda la cantidad que corresponde a female y male, y con eso ya corrijo el problema. Por cierto, yo puse color igual a sex, pero en realidad para que se coloreen el interior de las cajas debo llamarle fill, ¿no? Para que se llene mejor. Y tengo este color, ahora es lo mismo, pero se llenan las cajas. En vez de color, escribo fields. Pero repito, la gracia de esto es que ahora yo tengo las dos cajas que yo necesito ahora. No tengo las 5, porque en realidad estaba mal hecho. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta que me quieran hacer? Puedo ordenar. Ahora voy a trabajar ahora con algunas cosas más. Agrupar, usar el group by, etcétera. Responderme algunas preguntas ya con la data limpia. Esto es el primer paso, simplemente hacer la limpieza de la data. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Ya. Yo, profe, que quedé perdido en esa parte. A ver, Dale. que estoy viendo Lo que hice en fue, el lo único código. nuevo, disculpe, lo único nuevo fue que volví a hacer una gráfica que teníamos arriba, la copié. El data 1, ese fue lo que hice. Sí, igual lo copié. A ver, espérame. Ese Tengo fue lo único nuevo data 1. general que agregué al código. Y solo Ya, lo agregué estoy igual. porque la data no es nueva, la limpié. ¿Sí? Profe, la diferencia ¿Sí? que ahí igual, pero en labels todavía me sale F, female con mayúscula, M, male y male con mayúscula. Como que no. Disculpa, ¿acá? ¿Los niveles? No, abajo, en el. No, abajo. No, ¿Ese? en el término. La consola. La Aquí. consola cuando puse el label. Sí. Puse unique. Cuando puse mis datos. Unique mis datos. A ver, Signo peso, un sex. segundo, para yo seguirte la pista porque en realidad me pierdo un poquito. Por ejemplo, si tú puedes escribir, por ejemplo, unique mis datos sex para saber. Primera cosa, corrige lo que es mi Ya línea lo puse. 89. ¿Sí? ¿La corriste ese? Unique. Sí, Acá. y no me sale como usted. Entonces, Eso acá, primera pregunta. ¿Te sale arriba te sale female y male? Arriba sí, Y acá pero abajo no, los labels. Ya. No. Ok, entonces para corregir eso, tienes que colocar acá este otro comando, factor. Es decir, en mi línea 91, no sé qué corresponde en tu línea, yo lo que voy a hacer es este comando que significa refactorizar los niveles. Entonces corro ese comando y vuelvo a llamar a unique. Ahí sí. Entonces justamente lo que hace factor es justamente arreglarme el problema que tengo con los niveles. Por cierto, si no lo arreglo con factor y haces la gráfica, te vuelven a salir todas las grafiquitas posibles, digamos, ¿no? Porque en realidad no corregiste los niveles. Sí. No, sí, está. Ahora ya está bien, ¿no? Entonces, ese es importante, después que haga la limpieza y elimine algunos niveles que sobran, refactorizar los niveles, y eso se hace con el factor. ¿Ok? Bien, entonces, la única cosa nueva que yo inserté acá fue que copié una gráfica que teníamos arriba y agregué esto para hacer la gráfica. Pero ahora con mis datos limpios, mis datos ya están limpios. ¿Ok? Le agregué esto que en realidad sirve para guardar los datos que ya están limpios y seguir adelante con el trabajo que es analizar un poquito la data que ya está limpia. Bien, esto ya lo hicimos ya, los niveles. Esto, básicamente, si tú tomas este comando, los niveles, esto es otro comando nuevo que me indica cuáles niveles están. Y me está diciendo que hay 2 niveles nada más, female y male, los labels, ¿no?
Esos niveles ya me están indicando, los labels me están indicando que justamente tengo 2 niveles, ¿ok? ¿Profe? Sí, pregunta. Una consulta. Con todo lo que hemos hecho, ¿estaría lista la limpieza de datos? Sí. Todo lo que Entonces, necesitamos pero... vamos a seguir trabajando con algunas cosas adicionales, sobre todo en Python. Python tiene algunas herramientas hermosas, no sé, bonitas, para limpiar más datos todavía. R tiene más herramientas para limpiar, pero solamente lo que he dado ahora es como lo básico para poder hacer el taller y lo pueden hacer sin problema. ¿Okay? Entonces, Profe, pero la limpieza de datos no Sí. incluiría eliminar los datos atípicos. Como por ejemplo, yo veo un punto que está cerca del 1000. Sí, puedes eliminarlo. O sea, sí y no. En realidad, a ver, yo no elimino o no me gusta eliminar los datos atípicos a menos que vaya a calcular algún tipo de característica estadística en particular. Si me están pidiendo promedios y tengo un valor que está por encima de lo normal, ahí lo elimino. En este momento yo quería hacer una gráfica nada más. Ahora, lo que bien dices tú, sí puedo hacer. Pero en particular, ¿cómo lo elimino? Por ejemplo, yo quiero eliminar de mis datos, quiero eliminar ese valor. Ese valor corresponde a un valor de peso, ¿no? Esto significa que dentro de los hombres hay una persona que es obesa, que tiene un peso absolutamente fuera de lo común, ¿no? Si yo quisiera ver la distribución de personas que no son obesas o las personas normales, entonces lo corrijo. Ok, hagamos esa corrección. Eliminemos ese puntito que está de más ahí y quedémonos con la data limpia sin valores outliers. Pero repito, hay que ser cuidadoso en eliminar los outliers. Los elimino únicamente cuando voy a trabajar con características de distribución, quiero saber cómo se distribuyen normalmente las personas, etcétera, etcétera. Pero si voy a considerar el problema completo, no lo elimino de partida, digamos, ¿no? ¿Okay? Entonces, eliminemos ese dato en particular. ¿Cómo yo sé cuál es ese dato? Bueno, me doy cuenta que es el valor más grande posible que tiene del peso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, utilizo mi comando which, pero en este caso el comando which tiene una variante. Me dice, ¿cuál es máximo, no? Which máximo. Ese es la valor. ¿Cuál es máximo de mis datos? ¿Sí? De mis datos, signo de peso, el peso, weight, ¿no? Entonces, esto me va a indicar que hay una observación que es la línea 183. O sea, la fila 183 corresponde al peso más grande. Y veamos cuál es el peso que tiene esta persona. Por ejemplo, si yo quiero escribir mis datos, signo de peso, weight, voy a escribir, dame en la línea 183, me va a indicar cuál es el valor de peso. Esta persona pesa 958 libras, porque esto es en inglés, o sea, no es kilogramos. O sea, esto es unos datos obtenidos de un colegio de inglés. Entonces, esta persona pesa 958 libras. Ese es un monstruo. Entonces, por lo tanto, no está dentro de mi... O puede ser un error de número. Básicamente es un número. No hay nadie que pese eso, digamos. O sea, sí hay, pero estaría postrado, ¿no? En principio. Pero, o sea, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a eliminar eso. Eliminemos la línea 183. ¿Se entendió? ¿Cómo elimino la línea 183? Bueno, básicamente escribiendo el which dentro del signo dentro de mis datos o escribiendo 183. Una de las dos cosas puedo hacer. Entonces voy a eliminar dentro de mis datos, voy a escribir mis datos, ¿ok? Mis datos van a ser igual a mis datos, pero ahora menos la línea 183. Coma. ¿Se entiende este comando, cómo lo estoy escribiendo? Observen la forma, el signo menos me dice que menos la línea 183, pero aquí debo dejar la coma y no poner nada de este lado acá para que significa que va a eliminar el 183, pero todas las columnas que corresponden a la fila 183. Es decir, cuando no coloco nada acá, lo elimina, ¿sí? Bien, entonces observen que mis datos, ¿cuántas observaciones tiene? Mis datos tiene 234. Cuando hago esto, automáticamente va a quedar ahora en 233 observaciones. Bien. Y si yo quiero... Profe, en caso de que quiera... Dale. ¿Sí? Que quisiera reemplazar los NA,
si hubiera en el peso, también conviene eliminarlo, ¿cierto? ¿O mejor no? De nuevo. ¿Cómo? Si hubiera NAs en el Sí, peso, en los pesos sí. Sí. conviene eliminar el dato típico. Sí, que Sí, porque vas a reemplazarlo por los valores. Lo primero que haría es eliminar el dato típico antes de hacer el valor promedio, porque si no me va a tirar todos los promedios para arriba. ¿Okay? Perfecto. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es eliminar el dato atípico y después reemplazo por los valores promedio. Y eso sí es cierto. Lo que me acabo de decir es correcto porque si no, te repito, está sesgado hacia el dato atípico. ¿Okay? Vale, Eso lo gracias, hago. profe. Bien. Profe, Ok. Entonces, un segundo. profe, Sí, te escucho. si hubiera dejado algo después de la coma, no sé, un 5, un 2, el dato que eliminara en ese punto lo hubiera dejado como NA o hubiera tirado un error. Error, te tira un error. Si no coloco la coma, te da un error. Te va a decir, bueno, No, si una hubiera cosa, colocado algo después de la coma. disculpa. Si hubiera colocado algo después de la coma, un 1, un 2, un 3, Ah, un uno 5. te da error de todas formas porque está reemplazando mis datos y mis datos es una estructura matricial. Tiene una estructura con dos índices. Si le colocas algo va a eliminar un número y ese número en realidad te va a dar un error. Te va a decir, no lo elimino, no te pone NA, sino simplemente no estás colocando, estás igualando mis datos a algo que es un número. O sea, colocar una cosa acá, no sé si me entienden. Si yo coloco, por ejemplo, mis datos y coloco, por ejemplo, dos índices, 1,2, ¿qué es lo que es eso? Eso es un número, ¿ok? ¿Se entiende, no? Entonces, como estás igualando mis datos a un número, en principio, lo que va a suceder es que vas a echar a perder mis datos. No, disculpen, ahora que me acuerdo. No te va a dar un error, simplemente lo que te va a echar a perder los datos. No sé si me entiendes. Por favor, una aclaración y sigo con la respuesta a esta pregunta. Hay que tener mucho cuidado cuando uno escribe esta cosa acá, porque en realidad lo que estoy haciendo es tomando mis datos, le estoy restando menos 183 y lo convierto nuevamente en mis datos. Primer problema, si hubiese colocado un número acá, mis datos ahora desaparecen y se convierten en un solo número. ¿Ok? Que puede ser un NA en este caso, lo que sea. Entonces, cuidado con hacer ese problema porque echas a perder mis datos y tendrías que volverlo a cargar desde arriba. Segundo problema, si vuelvo a ejecutar este comando nuevamente, me va a eliminar la línea 183 nuevamente, pero ahora la línea 183 no era donde estaban los layers. Ahora hay una línea distinta ahí porque se corrieron. Entonces estás eliminando, si vuelves a ejecutar el comando, vuelves a eliminar una línea 183, vuelves a eliminar otra línea y vas eliminando la línea 183 varias veces hasta que ya no exista la línea 183. Pero repito, el principio es hacerlo una vez. Si lo haces dos veces ya perdiste un dato. ¿Entiendes, no? Entonces es importante cuidarse de que ejecutar esto una sola vez y ejecutarlo con la coma para que aparezca una sola. Si quieren pueden explorar qué es lo que pasa por aparte, después lo hacen, qué es lo que pasa cuando coloquen un número. Ustedes mismos exploren qué pasa. ¿Ok? Profe, Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿escucha? Sí. Es que yo igual sí me he despistado. Por ejemplo, si yo llegara a borrar esa línea 183, Sí. no de alguna manera como... O sea, la única manera sería que no me saliera en el gráfico nomás. Poder graficarlo de nuevo y no ver ese puntito. Sí, ahora vamos a verlo, sí. Pero básicamente ahora pueden Como hacer... por si acaso, como para poder ver si lo eliminé o no. Porque igual sí, por supuesto. está. Ahora, pero hay dos formas de hacerlo. Una hacer la gráfica o dos volver a escribir el máximo, ¿no? Ah, ya, verdad. Vuelve a escribir which is máximo. Me dice, la línea 9. Veamos qué es lo que hay en la línea 9. ¿Cuál es el máximo? Y veo la línea 9 y me dice que es 262. Evidentemente antes tenía 900 y tanto. Ese no es el correcto. ¿Entiendes, no? Bueno. Sí, profe. O la otra cosa, voy a hacer la gráfica. Voy a pararme arriba. Nuevamente ahora voy a hacer la gráfica. Y mis datos ya están, recuerden que están corregidos. Y ahora desapareció el punto. Haciendo la gráfica me doy cuenta. Las gráficas son como chismosas en realidad. Cuando tú haces una gráfica, automáticamente tú puedes echar una mirada si te estás equivocando o no. Entonces, las gráficas son importantísimas para eso. Te dan una visión rápida del problema. Si no, juegas con los data, con wishes máximo y en general jugar con eso. Entonces, ahora lo que tienes aquí es básicamente una distribución más normal. Y la palabra normal no significa de normalidad, sino significa que una distribución casi de tipo
normal, de función de distribución normal. Se parece más a una función de distribución normal con una línea en el medio, con la mediana que separa el 50% del 50%, no está sesgada. Esta se ve bastante bien, la de los mails, la de la mujer tiene una tendencia, te das cuenta que la mediana, hay más datos por debajo de 150, y por lo tanto la mediana de las mujeres está sesgada hacia la zona de más bajos pesos. Las mujeres pesan menos, es lo que está indicando esta caja. ¿Entiendes? Incluso hay una chica que está por acá, female, que tiene un peso muy bajito, digamos, que puede ser un outlier también. ¿Okay? Entonces, en principio, esa es la gráfica, te ayuda mucho. Ok, básicamente quiero dar una serie de cosas, ya me queda muy poco tiempo. Estas cosas pueden eliminarlas, porque ya la hemos ocupado, la línea 137 ya la eliminamos. La línea 137 correspondía a donde el sex era NA. La voy a comentar. Y observen que este boxplot que estoy escribiendo acá no es de ggplot. Este es un boxplot que utiliza R, que es básico. No necesito cargar ningún paquete para escribirlo. Y lo quería mostrar acá porque ese es cuando uno quiere hacer rápidas las cosas y no tiene tiempo para escribir muchos comandos. Observe que es muy sencillo. Lo que pasa es que sale como feo porque no tiene colores. Entonces, si uno quiere hacer un boxplot rápido para saber cómo se está viendo, después me dedico a hacer una buena visualización, escribo siempre la palabra boxplot y coloco, quiero hacer un boxplot de mis datos a altura, este signo de colita de chancho me está diciendo que el eje X, que me lo escriba por los valores o los niveles de mis datos.sex. Haciendo esto, hace una gráfica como la anterior, pero es rápida, ¿no? Sin ningún tipo de... es como para apurarse, digamos. ¿Entiendes? Entonces, esto es sin colores, pero repito, eso habitualmente yo lo uso cuando estoy apurado, quiero ver rápidamente boxplot sin dedicarme a escribir ggplot y todas las demás cosas. Bueno, ahora ya me acostumbré a ggplot, pero antes lo hacía rápido. Y es muy sencillo de hacer. Entonces, manténgalo como en el nivel de herramientas, ¿ok? ¿Qué más tengo acá? Bueno, este es los gráficos por los pesos, ya lo habíamos hecho. Bien, no, ya está hecho, lo voy a comentar porque es la gráfica de arriba. Ah, ok. Ya. Bien, mis datos, observen que ahora tengo un nuevo comando que se llama arrange, que se llama ordena. ¿Ok? Yo puedo ordenar mis datos para mirarlos por orden descendente, por orden descendiente de peso, en principio. Entonces quería mostrar que yo también puedo ahora mejorar mis datos, pero ahora mis datos parten de 6, donde el primer peso es 262, que es el más grande, y voy ubicando por orden. Me ordenó todas mis filas de acuerdo al peso. Entonces quería mostrar que había un comando que yo podría ordenar por orden descendente de peso. ¿Ok? También podría ordenarlo acá, donde el mayor peso va a ser el 262. ¿Ok? Esa es una de las cosas que pueden ver. Ya, otra de las cosas que quiero hacer es quiero hacer los promedios agrupados por consumo de cigarros. Por ejemplo, quiero hacer el ejercicio de agrupar por datos de acuerdo a la variable smoke. Es decir, quiero saber si hay alguna diferencia en los pesos de acuerdo a si fumo a las distintas categorías de si eres fumador ocasional, si fumas frecuentemente o no, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quisiera hacer. ¿Ok? Bien, esto está separado en dos, pero yo lo podría juntar usando un comando que se llama pipe. Lo puedo juntar los dos. ¿Ok? En general aquí estoy poniendo demasiados nombres, ¿no? Pero hagamos lo siguiente. Puedo hacer lo siguiente. A ver, estos comandos que están acá, bueno, hagámoslo tal cual. Ya no tengo mucho tiempo, son 4 minutos, si no lo haría en una sola línea pegado. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Primer comando, en bySmoke, es un nombre que le puse, va a agrupar por smoke. Ya, en sí mismo bySmoke no me sirve, está guardado, está como agrupada mi data, me dice, tengo la indicación de que se va a guardar por categoría de smoke. Eso es lo que, de cuánto fuma. Y ahora voy a sumarizar y encontrar un nuevo dataset que le voy a llamar por peso, que hace lo siguiente. Suma, o resumen, por grados de fumador, cuéntame cuánto hay en ese count, este n con una cosita así, me permite calcular cuánto hay de cada tipo. ¿Cuánto hay? Recuerden que hay varias categorías de smoke. A ver si me pueden seguir. Si yo escribo unique
por ejemplo, mis datos, y coloco signo, y coloco smoke, me va a indicar que yo tengo never, regular, occasional y heavy. Esos son mis datos. Y ahora lo que voy a hacer es capturar y guardar en by weight, que me cuente por categoría, me cuente cuántos hay por categoría y que me indique una nueva variable que sea el peso, que me dé los promedios de peso por cada una de las categorías y la altura, los promedios de altura. Haciendo esto, ¿ok? Ups, segundo, y coloco acá, por cierto, me puse NA omit, pero ya está limpio, ya no hay necesidad de NA omit. Y coloco, por ejemplo, heads de NA, disculpen, de by weight, by weight, un segundo, by weight, me da justamente una nueva data que significa lo siguiente: los que fuman mucho son 11. El peso la altura es 168 centímetros y su altura de centímetros, gramos, no sé, kilogramos, libras. André, profe. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, a mí me sale peso. Igual que usted. Se equivocado. ¿Está bien o no? Que dijo altura 1,68. No, me equivoqué. Fue al principio. El peso son en libras, son 168 libras y la altura es 68.5 pulgadas. Entonces, básicamente lo que tengo es esto, y observen que ahora esta data es una data resumen, porque justamente ocupé summarize, y aquí definí, lo que me importa que vean es que yo puedo definir unas variables nuevas que se llama peso, que es el valor promedio agrupado por categorías de SMOC, y aquí la altura, que es una variable promedio agrupado por categoría. Aquí me doy cuenta de que no hay una diferencia muy grande entre las personas, por ejemplo, no sé, hay 11 personas que fuman mucho, hay 186 personas que no fuman, entonces puedo hacer un juego aquí con estas cosas, ¿no? Puedo mirar algunas. Y además puedo graficar a lo mejor viendo alguna, bueno, esto es una gráfica de puntos, no está tan bonita, en principio pensé que iba a estar bonita, mejor es graficarlo con una gráfica de barras, mejor con colores, y estos colores me están indicando por separado por sexo quiénes son, cuéntame cuántos fuman, la cantidad de personas por fumador. Entonces lo que estoy graficando es la cantidad, ¿ok? Entonces puedo hacer distintas gráficas ahora, pero agrupadas, trabajar con la data resumida. Chicos, con eso yo creo que basta. Ustedes pueden seguir trabajando un poquito más y más gráficas hacia abajo, ver lo que es, pero ya yo creo que es suficiente tienen material suficiente como para poder hacer el taller.